a vos, quien nos está acompañando en la segunda sesión del primer curso virtual de identificación de plantas del neotrópico. Quizá algunas personas lo tuvieron la oportunidad de conocerlo en el segundo, la versión 9 del Congreso Nacional de Botánica, el Congreso Colombiano de Botánica. Y para quienes no, pues bienvenidos, disfrútenlo. Es una persona muy, muy agradable y con un amplio conocimiento. Gracias, Richard, y bienvenido. Entonces, ayer hablamos de los caracteres vegetativos, pero hoy día vamos a seguir hablando sobre los caracteres reproductivos. Y entonces, la última vez ayer aprendemos sobre, bueno, no sé por qué esto. Aprendemos sobre las características como hábito y las hojas, su composición, disposición, margen y la presencia o ausencia de estípulas. Pero hoy día las características vegetativas están presentes más tiempo en el año. Pero sin las flores y sin los frutos, de vez en cuando no se puede identificar una planta. Entonces, hablamos ayer del mar de verde, entonces para poder aprender a distinguir las plantas, para poder diagnosticar las plantas, las flores y los frutos son muy importantes. Es posible avanzar sin los caracteres reproductivos, pero ayudan bastante. Entonces hoy día vamos a aprender algo sobre las palabras más importantes, hablando de las flores y los frutos, ¿no? Y por ejemplo, aquí vemos algunos representativos de la familia de Polygalastia. Y yo trabajo con Polygalastia. Y las flores de Polygalastia parecen bastante a las flores de Fabaceae, de Monosas, ¿no? Tienen más o menos la misma forma. Y los frutos de Polygalastia usualmente son cápsulas con una sola semilla en cada cápsula. Y entonces se puede fácilmente reconocer la familia con experiencia. Y casi todas las familias se pueden distinguir más fácilmente con flores y frutos, pero como ya dije, usualmente no hay flores ni frutos. Entonces es bueno también entender las hojas y los tallos, pero flores y frutos son buenísimos cuando existen, ¿no? Entonces, las características reproductivas, las palabras que vamos a estudiar hoy día, tienen que ver con flores y sus modificaciones y con frutos. Y ayer hablamos de dos ejemplos, una Myricaya passifloracea y un laurel lauracea. Entonces, seguimos usando el mismo ejemplo. Myricaya dice, pues, ¿Hay una pregunta? No. Ok, no entendí. Bueno, hablando de la comparación entre Myricaya y laurel, hablando de sus características reproductivas, podemos ver que el perianto es dimórfico, es decir, que Myricaya tiene sépalos y pétalos, y en contra de la lauracea, el laurel solo tiene flores que tienen pétalos. Las flores de Myricaya son bisexual, es decir, que son perfectas, tienen ambos géneros, y las flores de lauracea son unisexuales, imperfectas, tienen un solo género. Las flores de Myricaya tienen 4 o 5 partes, son 4 o 5 merosas. En contra de las flores de lauracea son 3 merosas, ¿no? Solo tienen pedazos en 3. Y la planta de Myricaya es sinoica, es decir, que tiene flores perfectas. Y la planta las plantas de lauracea son dioicas, es decir, que tienen flores unisexuales. La inflorescencia, que es un grupo de flores, es un conjunto de flores. La inflorescencia de Myricaya es usualmente solitaria, y la de laurel es un racimo. Y
también la miracuya se nota que tiene su flor axilar y la flor la inflorescencia de la laurasia es terminal. Entonces hay un montón de palabras que podemos usar para distinguir. Es muy fácil ver que son diferentes. El asunto es aprender las palabras para poder explicar y diagnosticar las diferencias. Entonces, y quiero clarificar que cuando estamos hablando de grupos o cuando yo uso nombres que tienen comillas, los nombres o grupos con comillas es mi manera de expresar que es un grupo artificial. Entonces, miracuya es una familia natural, Passifloraceae no tiene comillas, Laurasia es un grupo natural, no tiene comillas. Pero vamos a hablar también, mañana vamos a hablar de patrones, de un sistema para utilizar las palabras que conocemos. Y entonces, Passifloraceae pertenece a un grupo que ayer llamamos de Zen, que son barjucos con zarcillo en el nudo. Y no hablemos de los angiospermas basales, pero los laureles, Laurasia, pertenece a un grupo que se nota es un grupo artificial. Se trata de las angiospermas basales. Para mí, yo inventé algunos patrones artificiales para enseñarles a mis estudiantes, para usar con mis estudiantes para poder practicar, para dar un contexto, para aprender las palabras. Entonces, beeberry en inglés significa arándano, y arándano es un grupo artificial también, beeberry, decimos, y puede ser en español, pero yo inventé anoche bayarán, baya de arándano. Entonces, bayarán puede ser el nombre inventado en español, ¿no? Esos son plantas que son leñosos, tienen sus hojas simples, alternas y sin estípulas. Entonces, eso es como se puede distinguir bayarán, ¿no? Otra vez, son plantas leñosas con hojas simples, alternas y sin estípulas. Y las angiospermas basales, que no son un grupo natural, se puede distinguir, pero no son sinapomorfias. Solo estamos hablando de caracteres diagnósticos, pero no son sinapomorfias. Entonces, las angiospermas basales usualmente tienen sus hojas enteras, tienen un olor fuerte o resonoso, ¿no? Entonces, laurel tiene un olor y tiene sus hojas enteras porque esto es lo que significa ser parte del grupo artificial de angiosperma basal. Entonces, podemos hablar de los grupos y mañana vamos a seguir con este tema, pero hoy día vamos a seguir con las características vegetativas o reproductivas. En este caso, el fruto de miracuya es una baya. Es un fruto carnoso con muchas semillas. Y el fruto de la laurasia es una drupa, es decir, que es un fruto carnoso, pero con un solo semilla, un solo piedra, un solo hueso adentro, ¿no? Y la placentación, que se refiere a cómo es que las semillas están fijadas a la mamá, cómo es que las semillas están conectadas a la pared del pericarpo, del fruto. Eso se llama placentación. Y parietal contra basal, los frutos de miracuya tienen las semillas fijadas en la pared. Y en la laurasia, en el laurel, la semilla tiene una sola, la semilla está fijada en la base del ovario. Entonces, ya hemos usado muchas palabras y lo que quiero hacer ahora es regresar y poder hablar de las palabras que usamos. Pero antes de seguir con el repaso, quiero mostrar que cada familia tiene sus propias palabras. Hay que aprender, hablar de plantas es un idioma, es otro idioma, ¿no? Hay que aprender un montón de palabras para poder entender cada familia. Y por ejemplo, aquí vemos una asterácea que tiene su cabezuela o cabeza involucrada. Tiene un papus, que es el cáliz modificado, y el aquenio es el tipo de fruto.
Receptáculo es el ápice del ápex del tallo, donde las partes de las flores están fijadas al tallo. Involucro es el nombre que usamos para un grupo de brácteas, y brácteas de Asteraceae también tienen el nombre de filarios. Entonces, con una sola familia hay que aprender más palabras para hablar solamente de esta familia. Y eso es la parte más difícil para los estudiantes principiantes, porque hay palabras de más. Hay demasiadas palabras usualmente para la gran mayoría de los estudiantes. Entonces, lo que quiero hacer es simplificar. ¿Cómo podemos enfocarnos en las palabras más básicas? Pero también quiero asegurarles que vale la pena aprender las palabras especiales para las familias, porque al rato que se puede entender qué es una cabezuela involucrada, se puede reconocer 30,000 especies, casi 30,000 especies de Asteraceae. Es la familia más larga del mundo, tiene más especies que cualquier otra familia, y con su cabeza involucrada es muy distinta. Es una familia muy fácil para reconocer. Pero el problema es que aquí vemos las flores. Esta es una especie de lechuga. La lechuga es el género de lechuga. Aquí en flor no tiene nada que ver con los frutos, ¿no? Parecen muy diferentes. Entonces el asunto es, para aprender las plantas, tienes que aprender las palabras vegetativas y las palabras reproductivas, y eso incluye entender flores y frutos. Frutos y flores ambos son necesarios. Primero quiero hablar si hay preguntas, como ayer quiero preguntar si hay preguntas de alguien. Yo tengo una pregunta. Cuando tú hablabas en las primeras diapositivas de la maracuyá, incluías el término merosa, pero no sé a qué se refiere con merosa. Merosa quiere decir, bueno, la palabra, el sustantivo es morosidad. Merosa quiere decir el número de partes. El número de partes. Entonces, si tiene 3 partes, es 3 merosa. 4 partes, 4 merosa. Se refiere al número de partes. Son las unidades. La chica que está estudiando las unidades, el número de unidades, y nosotros lo usamos al español como meras, ¿sí? Entonces uno dice trimeras o pentámeras. Esas son las meras a que él se refiere, las unidades del verticilo. Sí, exacto. Vale, gracias. ¿Otras preguntas? Ok, seguimos. Ok, entonces, para aprender de las flores, hay que entender que la flor es un brote corto modificado. Es decir, que la flor es un tallo con hojas modificado, con hojas modificadas, ¿no? Y tiene partes diferentes, tiene unidades diferentes con sus propios nombres, pero lo que hablamos cuando decimos flor es un brote corto modificado. Y tiene 4 verticilos, ¿no? Una flor normal, usual, tiene 4 verticilos de hojas modificadas. El verticilo afuera se llama el cáliz, que tiene estípulos, y los estípulos protegen la flor en yema. Y el segundo verticilo se llama corola, y eso es la parte que tiene pétalos, y esa es la parte llamativa de la flor. Esa es la parte de la flor que atrae a los insectos, a los polinizadores, ¿no? El tercer verticilo es la parte macha, que es el androcio, es decir, que tiene estambres. Y los estambres tienen la parte que produce polen, se llama antera, y el tallo de la antera se llama filamento. Entonces los estambres constituyen el androcio. Y el cuarto verticilo en el centro de la flor se llama el ginecio, es decir, que es la parte femenina de la flor. Y el ginecio tiene carpelos. Y el carpelo tiene 3 partes. El ovario es la parte en la base que tiene los óvulos. Los óvulos son las semillas
las cositas que van a madurar y convertirse en semillas. El estilo es como un tallo entre el ovario y el estigma. Y el estigma es la parte encima del carpelo, y el estigma es donde el polen aterra. El polen ocurre en el estigma, y los granos de polen tienen que crecer pasando por el estigma, por el estilo, hasta el ovario para llegar a los óvulos, ¿no? Entonces, la flor es básicamente como las plantas, las angiospermas tienen sexo, es como hacen bebés, ¿no? Entonces, las partes son muy importantes para las plantas para reconocerse entre sí mismos. Y para nosotros forman patrones que podemos usar para distinguir las plantas. Y otras palabras, pedicelo es el tallo de la flor, pedúnculo es el tallo de una inflorescencia, y inflorescencia se refiere a un grupo o un conjunto de flores. El perianto es la palabra que usamos para los dos petículos afuera de la flor. El cáliz y la corola constituyen el perianto. Entonces son los petículos vegetativos, es decir, que son parte de la flor, pero son los petículos que no hacen los bebés directamente. Y hay que recordarse que peciolo es el tallo de la hoja, y cuando decimos sésil, es decir, que no tiene tallos. Entonces, si el pedicelo o pedúnculo o peciolo no está, referimos a la unidad como sésil. Y cuando el cáliz y la corola se parecen, son más o menos iguales, los llamamos tépalos. Entonces, si los tépalos y los pétalos tienen más o menos el mismo aspecto, son tépalos. Entonces, estas son las partes básicas de la flor. Ciertamente hay modificaciones, pero no, con los estudiantes presentes nunca enfoco en las excepciones. Vamos a avanzar con los básicos. Okay. De nuevo, no voy a repetir todo, pero se puede aquí que es una flor diagramática, ¿no? Es una flor para mostrar las partes. Entonces, y podemos hablar de brácteas, y brácteas son hojas modificadas que están relacionadas o cerca de las flores. Muchas veces las brácteas tienen mucho color y son también llamativas para atraer los insectos, pero una bráctea no tiene que tener color. Bráctea es solamente una hoja modificada asociada con una flor o una inflorescencia. Y cuando tenemos un grupo de brácteas, usamos la palabra involucro. Un involucro se refiere a un grupo de brácteas. Ok, entonces con las palabras básicas podemos avanzar pensando de los 5 básicos para identificar las flores, ¿no? La identificación de flores se puede tratar como los 5 básicos para las flores. Y eso es entender si las flores son simpétalas o apopétalas, y vamos a ver cada punto con sus propias diapositivas. Necesitamos notar la simetría floral. Necesitamos notar si la flor tiene hipantio, si un hipantio es presente o no, la morosidad, el número de partes y disposición de las partes es importante. Y al final, la posición del ovario, si es ínfero o súpero. Y también el ovario, hay que recordarse que el ovario es la parte que se va a madurar y convertirse en un fruto, ¿no? Entonces, el ovario es un fruto bebé, es un fruto joven, es el ovario. Entonces, entenderlo, el ovario es parte de entender los frutos también. ¿Ok? Entonces, seguimos. Bueno, primero,
yo quise mostrarles que hay un sitio web, yo puse la dirección de un sitio web donde hay un montón de palabras, es Wikipedia, que tiene un montón de otras palabras. Lo que yo hago es simplificar demasiado. Yo no enseño la mayoría de las palabras a mis estudiantes de principio, porque es demasiado. Vamos a enfocarnos en los básicos para tener una fundación muy fija, muy buena. Y después podemos estudiar las palabras más avanzadas. Pero hay un montón de palabras que no estoy usando, con certeza. Okay. Entonces, la primera cosa es entender si las flores son simpétalas o apopétalas. Y simpétala quiere decir que hay un tubo de corola. Si la flor tiene tubo de corola, es una flor simpétala. Y si las flores no están fijadas entre sí mismas, si no están unidas entre sí mismas, entonces en ese caso serían libres o separadas o apopétalas. Apopétala quiere decir que los pétalos no están fusionados entre ellos. Hay varias palabras que usamos para la forma de las flores sin pétalas, pero para mí no vale la pena con los estudiantes principiantes enfocarnos en los nombres de los tipos de flores. Entonces, solo quiero que mis estudiantes reconozcan que es sin pétalo, ¿no? Eso es lo más importante. Los pétalos son sin pétalos o no, es la pregunta, ¿no? Y después podemos enfocarnos en los nombres de los patrones de las flores. Okay. Y para entender si son sin pétalos o apopétalas, de vez en cuando se va a notar un tubo que no es un tubo de corola, pero que se llama un espolón. Y espolón es como un apéndice, es un crecimiento que puede salir de los sépalos o de los pétalos o del tallo. Pero espolón es un apéndice que produce néctar. Entonces, y se encuentra en varias familias. Entonces, en el caso de la viola aquí, que se ve, tiene un espolón que no es un tubo de corola, es un espolón. Y los pétalos son es una flor apopétala. Entonces, no hay que confundir espolón con tubo de corola. Okay. El segundo es la simetría floral, pero primero voy a parar y preguntar si hay preguntas. ¿Hay preguntas? No, ok. Seguimos. All right. So, la simetría floral se refiere a cuántos planos de simetría hay. Radial quiere decir que tiene dos o más planos de simetría. Y bilateral es como nosotros, los seres humanos, somos bilaterales, ¿no? Tenemos un solo plano de simetría. Y no hay muchas flores que son asimétricas, pero por ejemplo la familia de Canacea tiene flores asimétricas, que no tienen ningún plano de simetría. Pero usualmente las flores van a tener una simetría radial o bilateral. Otras palabras existen, como ya mencioné, hay un montón de palabras, hay demasiadas palabras que hemos inventado. Radial se puede decir, para radial se puede decir actinomorfa, polisimétrica o regular. Y para bilateral se también puede usar zigomorfa, monosimétrica y regular. Todos significan lo mismo. Tiene un solo plano de simetría o tiene dos o más. Okay. La tercera cosa es averiguar si hay un hipantio o no. Y el hipantio es como una copa floral, representa la fusión entre los sépalos, pétalos y filamentos. Entonces, no es un tubo de corola, pero forma a menudo forma un tubo de hipantio.
Entonces no hay que confundir tubo de hipantio con tubo de corola. El tubo de hipantio siempre está por abajo de los sépalos y los pétalos. En este caso aquí notamos con Oenotera, que es una gracia, que tiene el ovario ínfero, y ese tubo es el tubo de hipantio. Hay otras palabras que usamos como hipogina, perigina, epígina, pero yo no uso esas palabras con los estudiantes principiantes, pero vamos a hablar de la posición del ovario un poco más tarde. Pero en este momento lo que queremos entender si hay un hipantio o no. Y pocas familias tienen un hipantio bien desarrollado. Usualmente las plantas no tienen hipantio, pero mirtales, rosales, saxifragales. Hay 3 órdenes que tienen los hipantios mejor desarrollados, y otras familias también pueden tener un hipanticito, ¿no? un hipantio pequeño, pero usualmente las flores no tienen hipantio. Es decir, que cuando se nota un hipantio es buenísimo, porque es fácil reducir las posibilidades a pocas familias con hipantio. Entonces ya seguimos con merosidad y disposición. Es decir, que cuando se notan los sépalos, los pétalos, los estambres, los carpelos, hay que contarlas. Hay que contar las partes y preguntarse cómo están fijadas entre sí mismo y a las otras unidades de la flor. Y yo de mi parte enfoco en las partes vegetativas en el campo con mis estudiantes principiantes, porque como mencioné, las partes vegetativas están presentes por más tiempo durante el año, y las flores y frutos solo existen por de vez en cuando, un día, 2 días, una semana, 2 semanas, solo una parte pequeña del año. De las plantas tienen flores y frutos. Y como mencioné, hay un sitio en web, hay un website que tiene un montón de palabras diferentes que ustedes pueden entender o estudiar para mejorar lo que entienden de las flores. De mi parte, yo no uso las fórmulas y diagramas florales con mis estudiantes, porque mi mente no es una mente que ama la matemática, ¿no? Los números son buenos y los uso, pero a mí no me gusta convertir la naturaleza en números. Pero se puede describir cada familia con su propia fórmula floral o diagrama floral. Entonces quiero explicar, porque puede ser útil para algunos estudiantes, que existe una manera de representar la diversidad dentro de cada familia. Entonces hablamos de la simetría floral, hablamos del cáliz y el número de sépalos, el número de pétalos, el número de estambres, el número de carpelos, y podemos notar si el ovario es ínfero o si los carpelos son connatos, es decir, que si están fusionados entre ellos. Y podemos indicar si los estambres, por ejemplo, son epipétalos, si los estambres están fusionados, fijados en los pétalos. Entonces, las fórmulas florales pueden ser muy interesantes, pero para mí no me gusta memorizar números así, pero se puede. Lo que yo hago con mis estudiantes principiantes es enfocarnos en solamente contar 3 o 4 o 5. El grupo de monocotyledóneas que hablamos ayer tiene las flores trimera, trimerosa, y las plantas que son dicotyledóneas tienen sus flores 4 o 5 merosas. Entonces, eso es lo que yo hago con morosidad, pero con los niveles más avanzados hay mucho más para estudiar. Pero de principio, solo si es un monocot o un dicot. Eso es lo que yo hago para los principiantes.
En este caso, estamos hablando del gineceo, si es un gineceo apocarpo o sincarpo, es decir, que tiene 3 carpelos distintos, o si los carpelos son sincarpos, son fusionados. En este caso es un ovario compuesto. Entonces, otras variaciones que se encuentran en la flor es si la flor es completa o incompleta, es decir, que tiene la flor los 4 verticilos o no. Las flores con los 4 verticilos son flores completas. Si falta uno de los verticilos, es una flor incompleta. Si la flor completa las flores completas siempre son también perfectas. Perfecta quiere decir que tiene ambos géneros, que tiene la parte macho y la parte femenina. Pero algunas plantas tienen flores imperfectas, es decir, que las flores solo tienen el androcio o solo tienen el gineceo. Y hay otras palabras que podemos usar, pero esas palabras no se refieren a la flor, pero a la planta. Sinoica, monoica y dioica son palabras que usamos para describir las plantas. Una planta sinoica es una planta con flores perfectas. Monoica y dioica son plantas que tienen flores imperfectas. Una planta monoica quiere decir que las flores femeninas y las flores machos coexisten en la misma planta. Entonces, si una planta tiene flores imperfectas en la misma planta, es una planta monoica. Y si las plantas son como nosotros usualmente y tenemos la planta entera es macho o la planta entera es femenina, eso llamamos dioica. ¿Okay? Entonces estamos hablando de las palabras básicas que yo uso en mis cursos con los estudiantes principiantes. Entonces, veremos aquí una flor de una especie de yucca. El maniot es el género que nos da yucca. Y se nota aquí a la izquierda que es una flor macho y a la derecha es una flor femenina. Otras familias y hay otras familias que son monoicas también, como Altengiaceae, Betulácea, Cannabaceae, Cucurbitaceae. Entonces, y otras especies, por ejemplo, el maíz es una especie monoica, pero usualmente los pastos no son monoicas, pero algunos sí. Entonces, entender la organización de las flores y los detalles que tienen es muy importante para aprender sobre las plantas. Dioica quiere decir que hay plantas masculinas y hay plantas femeninas. La planta entera es macho o femenina. Entonces, podemos hablar de ilex o aster o diospyros o cucurbita. Hay varias familias que siempre son dioicas. Más o menos la mitad de las familias tienen especies dioicas, pero no es tan común. No es tan común. Y usualmente las especies que son dioicas no son dioicas 100% del tiempo. Es algo que no es muy fijo en todas las especies. Pero más o menos la mitad de las familias tienen por lo menos una especie dioica. Es algo que se ha desarrollado o evolucionado varias veces. Entonces, pero algunas familias sí, casi siempre son dioicas, como Ebenácea, Actifoliácea. Y otro tipo de variación es hablando de las plantas que parecen a gramíneas, que podemos llamar de graminoides, ¿no? Las plantas que parecen a gramíneas llamamos graminoides. Y estas plantas tienen flores muy reducidas. No sé cuál palabra ustedes usan en inglés decimos florets. Es como florcita, pero no sé si ustedes tienen una palabra que significa floret. No la encontré. Pero la inflorescencia básica para las gramíneas, para las graminoides, es espeguilla. Las espeguillas es como una espiga pequeña, y las stiperáceas, que yo he oído juncia para stiperáceas, y los pastos, gramíneas, las poáceas. Las stiperáceas y poáceas son las dos familias más comunes, más abundantes
y que parecen pastos y no tienen flores bien desarrolladas. ¿Sí? Profe Richard, perdón, qué pena. Te quería comentar que también ya se va a acabar el tiempo